Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, querida familia. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Soy el pastor Cristian Pesantes y somos la Comunidad Cristiana Internacional. Estamos estudiando esta serie devocional llamada La Sabiduría Divina. El día de ayer estuvimos estudiando dónde está la fuente de la sabiduría divina, la cual está en Dios mismo. Decíamos que el libro de Proverbios define a la sabiduría como el temor de Dios. Era más bien un temor de reverencia, de honra al Padre. Nosotros como hechura suya, como creación suya y como redimidos delante de nuestro Redentor. Entonces, ¿qué es necesario? Buscarla, porque los que buscan la encontrarán. Hoy vamos entonces a estar estudiando una nueva parte con respecto a la sabiduría. Y vamos a hablar entonces algo importante, y es que la sabiduría hay que adquirirla. La Biblia nos habla de un hombre más sabio, y eso lo podemos encontrar en el libro de Reyes, hablando precisamente del rey Salomón. Él era el hijo del rey David, de quien lo conocemos muy bien en las Escrituras. Cuando el rey David murió, Salomón le sucedió y se sentó en el trono de David, en el trono de su padre, y su reino se estableció firmemente. Esto nos dice el primer libro de Reyes, en el capítulo 2, del versículo 12, que cuando Salomón se sentó en el trono de David su padre, empezó a reinar, y su reino fue firme en gran manera. Y aunque este rey tenía cierta reputación, en parte buena y en otra no tanto, lo bueno es que este hombre amaba a Dios, alababa a Dios, y quizás la parte negativa era que adoraba a dioses falsos, dado a la cantidad de esposas y concubinas que tuvo. Pero a pesar de aquellas imperfecciones, hizo algo tan memorable que ganó el título del hombre más sabio. En el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 3, vamos a encontrar la historia del rey Salomón y de un sueño en particular que tuvo. En ese sueño, el Señor se le apareció y le preguntó: ¿qué es lo que quieres? Quisiera que por favor, querida familia, usted me acompañe a las Escrituras y podamos leer juntos esta porción bíblica. Primera de Reyes, capítulo 3, el versículo 5. La palabra de Dios dice lo siguiente: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Dios entonces se le presenta a Salomón y le expresa qué es lo que él quiere, qué es lo que él desea, que lo pide o que lo pida, y que Dios se lo iba a otorgar. Y es que el Dios del universo le pregunta a un hombre, le pregunta al rey Salomón qué era lo que quería. Y claramente él podía responder de varias maneras. Si quizás hubiese sido nuestro caso, ¿qué hubiésemos respondido al Señor? Si Dios nos dijera: ¿qué es lo que tú deseas? Pídeme lo que tú quieres y yo te lo voy a dar. Y quizás pensemos en el carro del año, en una casa hermosa, no sé, la mejor empresa, riquezas. Pero lo cierto que este hombre o que este rey, su respuesta fue algo quizás no muy común. Él empieza alabando a Dios y honrándolo, y luego haciendo un pedido totalmente sorpresivo. Yo quisiera que continuemos la lectura en el versículo 6. Dice: y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado en tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues,
Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Esta petición del rey Salomón sí que impresiona, sí que sorprende. En el corazón de Salomón estaba el deseo de liderar a su país, pero él sabía que para hacerlo efectivamente necesitaría de la sabiduría de Dios. Dios estaba encantado con la respuesta de Salomón, tanto así que la respuesta de Dios dice en el versículo 10: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír el juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y es que claro, esta petición a cualquiera asombra. Y quizás Dios sabía muy bien el anhelo, el corazón de este hombre y aún lo que iba a salir. Y lo más interesante aquí es que Dios mismo le dice, esta respuesta termina agradando a Dios, ya que, como dijimos, él podía haber pedido muchas cosas. Podía haber pedido el poder, el dinero, la fama, pero no lo hizo. Y por esto, Dios no solo le otorgó la sabiduría, haciéndolo el hombre más sabio en la tierra. Antes que él no había hombre más sabio, y después que él no hubo hombre más sabio como este rey llamado Salomón. Entonces, Dios no solo le otorgó la sabiduría, tanta como nunca nadie antes lo había tenido, sino que también le otorgó la fama, la riqueza, el poder, como nadie lo ha tenido. Y quizás esto es algo que no lo imaginamos. Entonces, esta historia es un gran ejemplo de cuán necesaria y cuán valiosa es la sabiduría. Un rey que gobernaba una nación entera podía haber pedido a Dios lo que sea, y lo único que eligió fue simplemente la sabiduría. Él vio que la sabiduría no solo enriquecería su vida, sino que también la vida de sus seguidores. En el mundo en el que nos encontramos, donde el bien y el mal parecen juntarse, mezclarse, caminar en la sabiduría de Dios nos ayudará a tomar decisiones que nos sostendrán, decisiones que a la larga nos protegerán. Entonces es necesario adquirir la sabiduría. Miremos qué es lo que nos dice el libro de Proverbios en el capítulo 4, el versículo 5. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Cuando hablamos entonces de adquirir, estamos tratando de decir o de definirlo como obtener aquella posesión. Entonces, tratar de explicar el verbo obtener tiene aquel sentido de comprar, de poder adquirir algo por medio de una transacción financiera. Y lo ideal entonces, o la idea principal, es que la sabiduría costará algo, pero este algo valdrá la pena. Miremos también qué es lo que nos dice Proverbios capítulo 4 en el versículo 20. La palabra de Dios dice así: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces, Salomón hace hincapié en esto, en la sabiduría. Ante todo, adquiere la sabiduría. Para ser sabios, debemos vigilar con nuestras actitudes.
El versículo 20 dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Y es que nosotros debemos aprender a saber escuchar. Hoy vivimos en una sociedad locuaz, que habla mucho y que escucha poco. Para escuchar es necesario guardar silencio, y cuán difícil nos resulta muchas veces escuchar. Así también lo menciona el libro de Proverbios en el capítulo 18, el versículo 13, que aquel que habla aceleradamente sin escuchar, dice qué vergüenza y qué poco prudente es responder antes de conocer los hechos. Este termina siendo un necio, termina pasando vergüenza. Y es que entonces es necesario aprender a escuchar. Por algo, Dios nos dio 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces, debemos aprender a escuchar. También debemos aprender a saber visualizar. El versículo 21 dice: no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Cuán necesario y cuán vital es que nosotros aprendamos a optimizar cada uno de nuestros sentidos. También es importante entonces que nosotros aprendamos a memorizar. Lo que guardamos en el corazón es lo que mejor lo recordamos. Por eso Salomón expresa: guárdalas en medio de tu corazón. Y es que aquello que nosotros lo guardamos en nuestra mente es algo que se nos olvida fácilmente. Por eso es necesario guardarlo en el corazón. Porque cuando lo guardamos en el corazón es como si nosotros lo estuviésemos atesorando. Por eso Salomón nos anima a tener siempre presentes los consejos y la enseñanza que recibimos. Siempre podemos aprender algo. Siempre podemos aprender algo nuevo. Por eso es importante no menospreciar el consejo, esta sabiduría que viene del cielo. También el versículo 22 nos decía: porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sí, son vida. ¿Y en qué sentido? Y es que debemos escuchar, visualizar, memorizar cada uno de estos consejos, dándoles una buena utilidad, porque nos serán muy útiles en nuestra vida, a lo que vayamos a enfrentar. Y también son salud. ¿En qué sentido? Es posible que el rey Salomón tenga en la mente la paz de Dios, el bienestar integral de todo aquel que obedecía a los mandamientos, que obedecía a las leyes. No solo es bendecido en el sentido material o también en el sentido familiar, sino que también en la salud física, en la salud espiritual. Un sentido integral que experimenta la persona de bienestar y de plenitud. Cuán importante entonces es adquirir la sabiduría. El día de ayer estábamos estudiando que es necesario buscarla, porque el que la busca, la encuentra. El que me busca temprano me hallará, decían las escrituras. Cuán importante es que nosotros le busquemos. Cuán importante es que nosotros adquiramos esta sabiduría. Porque si no, lo único que haríamos sería pasar vergüenza. Actuaríamos como imprudentes, porque la misma sabiduría nos lleva a responder de la forma adecuada, nos prepara para la situación. Esta sabiduría lo único que viene a traer a nuestra vida es salud, vida misma. Así que aquel que oye la sabiduría habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Sigámosle pidiendo al Señor de aquella sabiduría que proviene de lo alto, para actuar conforme a su ley, conforme a sus mandamientos, en una relación correcta con el Padre, viviendo en obediencia a su voz. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia.